Personalidad. Podemos pensar que definir personalidad es una tarea sencilla, ya que podríamos decir que es el conjunto de procesos psicológicos básicos que se manifiestan y son percibidos en las personas. Es el medio por el cual la persona obtiene lo que llamamos comportamientos, y esta es dinámica, lo que quiere decir que va cambiando y adaptándose a las diferentes situaciones a través del ciclo de vida de alguien. Pero exploremos más allá. ¿De dónde viene este concepto? ¿Cómo se forma la personalidad? ¿Y existe alguna forma de medirla? Para este video, hecho como un trabajo académico, revisaremos e indagaremos en este concepto, tratando de conocer el origen y el cómo lo entendemos hoy en día. Yo soy Diego Lagunas, y sin más por agregar, comenzamos. La palabra personalidad, al igual que la de persona, deriva del latín personalitas, palabra que designaba a la máscara con la que cubrían sus rostros los actores durante las representaciones dramáticas. Es decir, es la apariencia exterior que guarda a alguien, lo que uno lleva puesto acorde con el contexto en que se sitúa. Si bien esta definición es algo primitiva, nos ayuda a comprender la historia y el origen de la idea. Al decir que la personalidad es la máscara que llevamos puesta en una determinada situación y lo que los demás perciben en nosotros, estamos llegando a que es de naturaleza dinámica multiforme y que está percibida por una persona externa, es decir, percibida gracias al efecto externo que provocamos en los demás. Y como ya hemos dicho, la personalidad es dinámica, y esta se forma a través de factores ambientales y genéticos. Por ejemplo, todos somos criados de una forma distinta, todos en un tiempo y espacio distintos, y todos vivimos experiencias únicas a lo largo de nuestra vida. Todo esto es a lo que se conoce como factores ambientales. Es el espacio en el que crecemos y nos desarrollamos, y tiene un impacto directo en nuestra personalidad, ya que gracias a esto somos capaces de actuar conforme a la situación en la que estamos. Los factores genéticos, por otra parte, también tienen una gran importancia en nuestra personalidad, ya que la base biológica de algunas características de la personalidad puede estar en el nivel de producción de ciertos neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Esto quiere decir que rasgos como el pesimismo, la ansiedad y la falta de amabilidad pueden ser de carácter hereditario. Pero aunque tengamos genes relacionados a ciertas conductas, no siempre serán visibles desde el exterior. Espero que todo haya quedado claro hasta aquí, ya que ahora pasaremos a ver a algunos autores importantes que hicieron destacables aportaciones a este tema. Comencemos entonces con Gordon Allport. Gordon Allport definió la personalidad como la alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que establecen a la persona un modo de actuar y de pensar. Sostiene que esta varía de un individuo a otro, argumentando que depende de la adaptación al entorno que tenga cada persona. Allport también aseguraba que la personalidad tenía su origen en factores biológicos y ambientales, además de agregar los factores biomentales, que son cuando están inextricablemente unidos a los anteriores. Allport hizo importantes contribuciones destacando el desarrollo de sus ideas sobre los rasgos personales. Dichos rasgos estarían influenciados por nuestras experiencias de la infancia, el entorno actual y la interacción entre ambos. También proponía que la personalidad estaba compuesta por 3 tipos de rasgos: cardinal, central y secundario, que en palabras cortas quedarían descritos así. Rasgos cardinales. Estos dan forma a la persona, al sentido que tiene de sí misma, a su composición emocional y a su comportamiento. Rasgos centrales son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad, pero no son tan dominantes como los cardinales. Rasgos secundarios son rasgos que se relacionan con actitudes o preferencias. Estas disposiciones son significativamente menos identificables en las personas. De Allport nos vamos con Raymond Cattell, que tenía un concepto de personalidad interesante y distinto a lo que hemos venido hablando. Para Cattell, la personalidad es lo que nos permite predecir lo que una persona hará en una determinada situación. Esto dado que los rasgos de una persona es el que implica en su actuar y que pueden ser constitucionales y hereditarios. Estos rasgos se dividen en rasgos de superficie y rasgos de origen. Los primeros hacen referencia a los que pueden ser definidos simplemente al nivel de conducta observable, mientras que los segundos son subyacentes, es decir, rasgos de personalidad básicos. Cattell también creó lo que se conoce como criterio léxico, que es una forma para denominar a los elementos estructurales o rasgos basado en la utilización de las letras del abecedario.
Esta denominación distinguía tres tipos de datos: datos L, datos Q y datos T. Los datos L hacen referencia a hechos ordinarios de la vida real que son contrastables. Los datos Q proceden de cuestionarios, son por lo tanto datos informados por la persona. Y los datos T hacen referencia a pruebas en las que la persona evaluada no es consciente de la relación existente entre su respuesta y la característica de personalidad que se pretende medir. O sea, no se da cuenta que está siendo evaluada. Por último, Cattell también nos dejó su estructura de personalidad, donde identificó 16 rasgos fuente agrupados en 3 categorías: rasgos de habilidad, rasgos temperamentales y rasgos dinámicos. Con todo esto, es claro que la personalidad sí se puede medir, y que para ello se pueden utilizar historias de vida, test o entrevistas para obtener los datos necesarios. Esto dio pie a que la psicología sea considerada una ciencia más exacta a comparación de antes, que se le consideraba más un arte. Pero las formas de medir la personalidad no terminan ahí, y es que el psicólogo Hans Heinzek también desarrolló su propio cuestionario para medir la personalidad, el cual consiste en un autorreporte en donde se responde con la opción de sí y no a 90 ítems aproximadamente. Este cuestionario denominado EPI pretende medir algunas escalas viendo hacia dónde se inclinan más las encuestas. Las escalas son las siguientes: estabilidad, neuroticismo, extraversión, introversión, normalidad, psicoticismo, labilidad o veracidad. Es indudable que la personalidad es infligida por la herencia y la biología. Sin embargo, las formas en las que entendemos esto es intrigante. La personalidad depende del pensamiento, así como de la biología. La gente con rasgos diferentes interpreta las situaciones de formas específicamente distintas. Con esto concluyo este video. Espero que les haya gustado, pero que sobre todo les haya sido informativo. Yo soy Diego Lagunas y la bibliografía estará apareciendo al final del video. Muchas gracias por su atención, nos vemos.